En el salvaje corazón de Australia, donde merodean los depredadores y la línea entre la vida y la muerte se difumina, un hombre bailaba diariamente con el peligro y de alguna manera siempre lograba salir con vida. Hasta que un día no fue así. Con sus shorts color khaki y su entusiasmo contagioso, Steve Irwin cambió la forma en que millones percibían el reino animal. Pero detrás de los eslóganes y encuentros audaces se escondía una misión profunda que sobreviviría al propio hombre. Hoy en Animal Quest revelaremos todo sobre la vida y el legado extraordinarios de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, que impulsaba a este hombre aparentemente intrépido a arriesgar su vida diariamente entre los depredadores más peligrosos del mundo. ¿Y fue realmente su trágico final el accidente que parecía ser? Quédese con nosotros mientras revelamos la historia no contada detrás de la leyenda vestida de khaki que cambió para siempre la forma en que el mundo ve a la vida salvaje. Mucho antes de convertirse en una sensación internacional, Stephen Robert Irwin era solo un niño con una pasión inusual. Nacido el 22 de febrero de 1962 en Essendon, Victoria, Australia, Steve estuvo inmerso en el mundo de los reptiles y la vida silvestre desde sus primeros días. Sus padres, Bob y Lynn Irwin, eran entusiastas de la vida silvestre que en 1960 fundaron el Biawak Reptile Park, que más tarde se convirtió en el mundialmente famoso Australia Zoo. El joven Steve recibió para su 6º cumpleaños un regalo inusual, una pitón scrub de 3,6 metros. A los 9 años ya comenzaba a manejar cocodrilos bajo la atenta supervisión de su padre. Mientras otros niños jugaban con juguetes, el joven Steve aprendía a leer el lenguaje corporal de algunos de los depredadores más peligrosos del planeta. Una habilidad que un día le salvaría la vida innumerables veces, hasta que ya no pudo hacerlo. Crecido en el bush australiano, Steve desarrolló una comprensión intuitiva de los animales que pocos podían alcanzar. Se hizo uno con la naturaleza y los años formativos en los que ayudó a los cocodrilos lo moldearon en el conservacionista que se convirtió más tarde. Su padre se unió al programa de gestión de cocodrilos de la costa este, que se centraba en reubicar a los cocodrilos que se acercaban demasiado a los asentamientos humanos en lugar de matarlos. Este enfoque de conservación influyó profundamente en Steve, quien más tarde se unió al programa. El conflicto entre cocodrilos y humanos era algo en lo que los Irwin creían que podían ayudar a mitigarlo. Juntos trabajaban para sacar a los cocodrilos de áreas habitadas antes de que surgieran conflictos, evitando así peligros potenciales mientras protegían a los animales. Cuando era joven, Steve pasó mucho tiempo solo en la naturaleza australiana para adaptarse al entorno y desarrollar un entendimiento más profundo de los cocodrilos. Estas expediciones solitarias le ayudaron a formar la conexión con la naturaleza que definiría su trabajo de vida. Estos años en la naturaleza fueron formativos, pero también trajeron un peligro constante. Un paso en falso cerca de un cocodrilo territorial podía significar la muerte instantánea. Sin embargo, Steve prosperó en ese entorno y desarrolló una capacidad casi sobrenatural para prever el comportamiento de los animales, que más tarde asombraría a espectadores de todo el mundo, haciendo su destino posterior aún más impactante. 1991, un encuentro fortuito debería cambiar el curso de la vida de Steve para siempre. Una turista estadounidense llamada Terry Raines visitó el parque de vida silvestre de la familia durante unas vacaciones en Australia. Lo que experimentó no fue solo un hombre que manejaba reptiles peligrosos. Era alguien con un profundo respeto por todos los seres vivos y una misión de protegerlos. Terry, una naturalista de Eugene, Oregon, quedó inmediatamente no solo fascinada por el carisma de Steve, sino también por su verdadera pasión por la conservación. Su conexión fue inmediata y poderosa. Dentro de pocos meses se casaron y en lugar de una luna de miel tradicional, pasaron su tiempo capturando cocodrilos juntos. No sospechaban que este comienzo inusual llevaría a una sociedad de pareja que revolucionaría la conservación y eventualmente enfrentaría su mayor prueba en una tragedia. Su pasión compartida por la conservación formaba un equipo impresionante. Terry aportó conocimientos comerciales y habilidades organizativas que complementaron el enfoque práctico de Steve y su conocimiento enciclopédico sobre la vida silvestre. Juntos, transformaron el pequeño parque de reptiles familiar en un centro de conservación reconocido internacionalmente. Los primeros años de su matrimonio los pasaron equilibrando las demandas de operar el parque zoológico con su trabajo de conservación. Vivían en un pequeño departamento en el terreno del zoológico e invertían cada dólar que ganaban en la ampliación de sus instalaciones y la mejora del cuidado de los animales. Durante esta época, Steve continuó su trabajo en el programa de gestión de cocodrilos de la costa este, en el que a menudo llevaba a Terry en las peligrosas reubicaciones de cocodrilos.
Estas experiencias fortalecieron su vínculo y profundizaron su compromiso con la protección de la vida silvestre de Australia. El camino de Steve hacia el reconocimiento internacional comenzó casi por casualidad. El productor de cine John Stanton buscaba en el parque de reptiles de los Irwin animales que pudieran usarse en comerciales. Su relación profesional dio un giro significativo en 1990, cuando John necesitaba a alguien que pudiera realizar un truco peligroso con un cocodrilo para un comercial de cerveza. El anuncio requería a alguien que pudiera sacar una lata de cerveza de las mandíbulas de un cocodrilo. Un truco peligroso que Steve quería realizar voluntariamente. Esto marcó el inicio de una amistad que finalmente lanzaría a Steve al centro de atención global. Al darse cuenta de que Steve tenía un carisma y conocimiento innatos, Bob Irwin le regaló una videocámara. Steve comenzó a documentar sus aventuras en la naturaleza, a menudo hablando a la cámara como si estuviera presentando un programa de televisión. Desde el principio, tenía una manera natural de manejar la cámara y la trataba como un compañero en sus aventuras. Steve recopiló su metraje y se lo dio a John para que lo revisara. John quedó impresionado con lo que vio. Era diferente a todo lo que se veía en televisión en ese momento. El entusiasmo genuino, el conocimiento real y el manejo intrépido de la naturaleza hicieron que verlo fuera cautivador. Esto llevó a la creación de The Crocodile Hunter, que se emitió por primera vez en la televisión australiana en 1996, antes de ser adquirido por el nuevo canal de Discovery Channel, Animal Planet. En ese momento, Animal Planet tenía solo 200,000 suscripciones. Después de que la serie de Steve se emitiera, esta cifra aumentó a más de 7 millones. Y hasta el año 2002 había alcanzado 76 millones. Los gerentes de la cadena admitirían más tarde que la mayoría de esos suscriptores estaban allí por The Crocodile Hunter. Pero con la creciente fama de Steve, también crecieron los riesgos que asumía. Cada episodio empujaba más los límites y lo acercaba a criaturas que podían terminar con su vida en segundos. ¿Estaba tratando de desafiar al destino? ¿O simplemente era intrépido en la búsqueda de su misión? El formato del programa evolucionó de documentar el traslado de cocodrilos y la vida diaria en el zoo de Australia a explorar hábitats de animales en todo el mundo. En estos diversos entornos, Steve perseguía a los animales más peligrosos y venenosos para mostrar a los espectadores criaturas que de otro modo nunca habrían visto. Während viele Zuschauer von Steves energiegeladener Persönlichkeit und seinen gewagten Begegnungen mit Tieren angezogen wurden, war seine wahre Mission immer der Naturschutz. Das Geld, das er durch seinen Erfolg im Fernsehen verdiente, floss direkt zurück in den Schutz der Wildtiere. Ich will die Welt retten, erklärte Steve oft. Geld ist großartig. Ich kann nie genug davon bekommen. Und wisst ihr, was ich damit mache? Con este dinero, compraré áreas silvestres. Cada centavo que obtengo va directamente a la conservación de la naturaleza. Fiel a su palabra, Steve invirtió cada dólar de su creciente fama en la protección de la vida silvestre. Compró cientos de miles de hectáreas de tierra en Queensland para la conservación de la naturaleza y fundó en 2002 junto a Terry Wildlife Warriors Worldwide, una organización que finalmente estaría activa en 4 continentes. Pero mientras su popularidad pública crecía, Steve libraba una guerra en la sombra que la mayoría de los espectadores nunca sospechaban, contra cazadores furtivos, destrucción de hábitats e intereses poderosos que consideraban a los depredadores superiores como mercancía. Bajo su dirección, el zoológico de Australia se expandió dramáticamente, con una inversión de $40 millones que creó una instalación de clase mundial con un hospital para vida silvestre. Después del nacimiento de Bindi en el año 1998, su misión adquirió nueva urgencia. Ya no solo rescataba animales, los rescataba para futuras generaciones. Las peleas más intensas de Steve se concentraban en depredadores máximos como los cocodrilos, que en los años 70 casi habían desaparecido debido a la caza por sus pieles. Cuando descubrió que las empresas criaban tigres por sus penes, osos por sus conductos biliares y cocodrilos por sus pieles bajo el pretexto de uso sostenible, lanzó un feroz ataque público, llamándolos nazis de la vida silvestre y atrayendo la fuerte oposición de la comunidad científica. Su influencia alcanzó alturas sorprendentes cuando el Territorio del Norte propuso permitir la caza de trofeos de cocodrilos. La oposición de Steve frustró el plan por sí solo. El ministro de Medio Ambiente admitió que sí, tuvo influencia en mi decisión. Mientras los críticos afirmaban que el gobierno simplemente temía una batalla de relaciones públicas con el popular conservacionista. Sin embargo, los métodos poco convencionales de Steve a veces le causaron problemas. En 2004 estalló indignación mundial cuando sostuvo al robot de un mes mientras alimentaba a un cocodrilo. Las autoridades de bienestar infantil iniciaron investigaciones, pero no se presentaron cargos. Steve permaneció desafiante.
Se me consideraría un mal padre si no enseñara a mis hijos cómo manejar cocodrilos. Su enfoque al filmar animales salvajes, el perseguir a los animales y provocar reacciones, recibió críticas de los tradicionalistas. Pero detrás de este estilo aparentemente caótico, había una estrategia bien pensada. Como explicó Steve a la escritora científica Sarah Simpson, eso los emociona, lo cual me ayuda a enseñarles. Si podemos entusiasmar a la gente por los animales, entonces será muchísimo más fácil salvarlos. Un biólogo especializado en venenos, que trabajó con Steve, relató una conversación reveladora. Steve reconoció que la gente lo consideraba un completo idiota, pero explicó que, una vez captada la atención de los espectadores, podía enseñarles cualquier cosa y la recordarían. A pesar de su actuación teatral frente a la cámara, sus colegas describían a Steve como alguien que tenía una conexión casi sobrenatural con los animales. Podía leer su lenguaje corporal con una precisión inquietante y estaba obsesionado con minimizar su estrés durante el rodaje. Cuando comenzó el año 2006, había señales sutiles de que Steve reflexionaba sobre su mortalidad. En una entrevista del año 2001, había expresado preocupaciones de no dejarle un padre a su hija Bindi en caso de que le sucediera algo. Esta conciencia del riesgo parecía intensificarse a medida que su familia crecía. A principios del año 2006, John Stanton, el manager de Steve y amigo cercano, tuvo un presentimiento inquietante. Al comienzo de este año tuve la premonición de que este sería mi último año, reveló más tarde. Era tan fuerte que hice un testamento por primera vez en mi vida. Aunque Stanton al principio pensaba que la premonición se refería a su propia muerte, con el tiempo parecía predecir el trágico final de Steve. A pesar de su inquietud, la producción de varios proyectos continuó, incluyendo Ocean's Deadliest, una documentación para el Discovery Channel. Steve también luchaba con desafíos físicos. Se había roto el cuello cuando un gran poste de cerca cayó sobre su cabeza, mientras trabajaba en su propiedad de conservación. Durante el rodaje de una acción de captura y reubicación de cocodrilos, en la que participaba toda su familia, dependía mucho de su equipo para levantar objetos pesados debido a su lesión en el cuello. Después de esta sesión de rodaje, Steve pronunció lo que Stanton describió más tarde como un discurso de despedida y agradeció a su equipo por su apoyo durante su recuperación. Ustedes son realmente buenos, han ido delante de mí y se han asegurado de que no tuviera que levantar nada demasiado pesado. Mi cuello todavía me molesta, pero se desvanece en comparación con la bondad que tengo en mi corazón, después de este mes. Esas palabras quedaron grabadas en la memoria del equipo. Había algo inusualmente cordial en el tono de Steve. Una intensidad que parecía más una despedida que un simple agradecimiento. Algunos intercambiaron miradas silenciosas, pero no dijeron nada. En ese momento parecía un día como cualquier otro, pero más tarde todos recordarían que fue más que eso, porque solo unos días después todo cambió. El equipo continuó, sin saber, das die Leise Unruhe in der Luft der Anfang vom Ende war. El 4 de septiembre de 2006 comenzó para Steve Irwin como tantos otros con equipo de cámara submarina, rocío de sal en el aire y la emoción de otro encuentro cercano. Pero bajo la superficie, algo no se sentía bien. El cielo estaba nublado, el agua inusualmente turbia. Los tiburones que esperaban filmar no estaban por ningún lado, como si el océano mismo quisiera advertirles que se dieran la vuelta. La producción principal, Ocean's Deadliest, se pausó debido a las malas condiciones de visibilidad y al mal tiempo. Pero a Steve le disgustaba desperdiciar el tiempo. Hagamos algo para el programa de Bindi, propuso. Fue una decisión espontánea, el tipo de decisión que él solía tomar. Pero esta vez iba a cambiarlo todo. Él y el camarógrafo Justin Lyons abandonaron el bote principal Croc 1 en un pequeño bote inflable para buscar animales adecuados. El agua alrededor del Bad Reef era poco profunda y turbia, con agua que en algunos lugares llegaba hasta la cintura y visibilidad cambiante debido a las condiciones tormentosas a principios de la semana. Después de una breve búsqueda, encontraron una gran mantarraya, de aproximadamente 2,4 metros de ancho, que se deslizaba suavemente sobre el fondo marino arenoso. Lo persiguieron brevemente con el bote, con la esperanza de obtener algo de material natural. Luego, tanto Steve como Justin se metieron al agua y se posicionaron a los lados de la raya, de modo que quedara entre ellos. El plan era filmarlo mientras nadaba lejos de la cámara. Una grabación que Steve ya había hecho innumerables veces antes. Las rayas, miembros de la familia de los peces cartilaginosos que están estrechamente relacionados con los tiburones, son animales generalmente apacibles y solitarios. A menudo se entierran en la arena para descansar y alimentarse de moluscos, crustáceos y pequeños peces. Aunque están equipados con una o más espinas venenosas en sus colas que se usan exclusivamente para la defensa, rara vez son agresivos hacia los humanos.
los ataques mortales son extremadamente raros. En todo el mundo hay menos de un puñado de casos documentados. Steve, con décadas de experiencia en el manejo de la vida marina, probablemente se sentía seguro al tratar con el animal. Pero lo que luego sucedió fue tanto impactante como casi sin precedentes. La raya, posiblemente asustada o atrapada por la cercanía de dos personas, agitó repentinamente su cola musculosa hacia arriba, en una reacción defensiva. En pocos segundos asestó varios golpes. Su espina aserrada, una vértebra endurecida cubierta de tejido venenoso, perforó el pecho de Steve y alcanzó su corazón. Las heridas fueron catastróficas. El camarógrafo Justin Lyons describió el movimiento más tarde como cientos de golpes en pocos segundos. Justin siguió a la raya con su cámara, sin darse cuenta de que algo andaba mal, hasta que regresó a Steve y lo vio rodeado de una nube de sangre en el agua. Steve salió a la superficie, luchando por hablar. «Me atravesó el pulmón», jadeó. Pero mientras la sangre fluía más rápido, un silencio inquietante cayó sobre el bote. Lyons se apresuró hacia Steve y mantuvo su cabeza fuera del agua. La lancha inflable llegó rápido, y los miembros de la tripulación lo subieron a bordo mientras la sangre brotaba de la herida. Me miró a los ojos y dijo: «Me estoy muriendo». Eso fue lo último que dijo, recordó Justin. No había nada que pudiéramos hacer. Se realizó reanimación cardiopulmonar sin interrupción mientras conducían rápidamente hacia la orilla. Un helicóptero los encontró, pero era demasiado tarde. La púa de la raya había atravesado su corazón y causado graves lesiones internas. A pesar de los desesperados esfuerzos de la tripulación, Steve Irwin fue declarado muerto poco después. La noticia de la muerte de Steve se difundió rápidamente por todo el mundo y llevó al colapso de varios sitios web de noticias, ya que la gente buscaba desesperadamente información. Ese mismo día, un visiblemente afectado John Stanton celebró una conferencia de prensa para confirmar la trágica noticia y dar detalles sobre lo que había sucedido. El padre de Steve, Bob Irwin, encontró algo de consuelo al saber que su hijo ya no estaba sufriendo. Steve conocía los riesgos asociados con el tipo de trabajo que hacía y no lo habría querido de otra manera, dijo Bob. Ciertamente murió haciendo algo que amaba. El Parlamento australiano abrió el día después de la muerte de Steve para que el primer ministro John Howard pudiera expresar sus condolencias. Las banderas en el puente del puerto de Sydney se izaron a media asta durante 2 días para rendir respeto. Howard ofreció un funeral de estado, pero la familia Irwin lo rechazó, ya que creían que Steve habría preferido algo más íntimo. Se celebró un funeral privado en el Australia Zoo, donde el cuerpo de Steve fue enterrado en un área inaccesible para el público. También se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa pública, que fue transmitida en vivo al mundo entero, con un estimado de 300 millones de espectadores sintonizando para rendirle homenaje por última vez. El material filmado de la muerte de Steve, que fue capturado por la cámara de Justin debido a la regla de Steve de continuar filmando, fue entregado a la policía para su investigación. Después de evaluar el material, las autoridades determinaron que Steve no había provocado a la raya y confirmaron que realmente se trataba de un accidente trágico. John Stanton, quien había visto el material, estaba convencido de que nunca se haría público. Terry Irwin decidió nunca verlo y tomó la decisión consciente de enfocarse en celebrar la vida de Steve, en lugar de concentrarse en el momento de su muerte. En un giro aterrador que habría horrorizado a Steve, algunas personas desorientadas tomaron represalias contra las rayas en los días posteriores a su muerte. Al menos 10 rayas fueron encontradas muertas y mutiladas en playas de Queensland, algunas con colas cortadas. La organización de conservación de Steve condenó rápidamente estos actos. «Estamos disgustados y decepcionados de que la gente cometa tales actos contra estos animales», declaró un portavoz. Eso es lo último que Steve hubiera querido. En los días después de la muerte de Steve, ocurrió algo notable. Mientras el mundo lloraba, Terry y la pequeña Bindi de 8 años se presentaron con un mensaje inesperado. «No culpen a las mantarrayas. Animo a las personas a no tener miedo de las rayas o a odiarlas», dijo Terry a los periodistas cuando se conoció la noticia de las rayas mutiladas en las playas de Queensland. Este accidente fue simplemente extraordinariamente único. Bindi, que mostró una sabiduría mucho más allá de su edad, agregó: «Honestamente no guardo rencor contra las rayas. Son animales verdaderamente hermosos. Papá los amaba». Este momento mostró todo sobre el compromiso de la familia Irwin con la misión de Steve. Incluso en su hora más oscura, la conservación de la naturaleza fue lo primero. De repente, a los 42 años, viuda y con 2 niños pequeños, Terry se enfrentó a una decisión imposible: retirarse de la vida pública o continuar el trabajo de Steve. Ella se decidió por lo último y rechazó ofertas lucrativas para vender el Australia Zoo,
a pesar de los enormes desafíos financieros que tenía por delante. Creo que los mayores logros de Steve fueron inspirar a la gente para saber que una sola persona puede hacer una gran diferencia, reflexionó Terry. Ahora debemos resistir y continuar. Lo que sucedió después sorprendería incluso a los fans más fieles de Steve. Bajo la dirección de Terry, el Australia Zoo no solo sobrevivió, sino que prosperó. En el año 2015, compró además 33,000 acres de tierra para la conservación y creó un enorme corredor de vida silvestre. Exactamente como lo había soñado Steve. El Hospital de Vida Silvestre del Australia Zoo ha tratado a más de 90,000 animales y se ha convertido en uno de los hospitales de vida silvestre más concurridos del mundo. Pero la parte más extraordinaria del legado de Steve no fue ni la tierra ni las instalaciones, fueron sus hijos. Durante el homenaje a su padre, la pequeña Bindi de 8 años pronunció un discurso que conmovió a millones hasta las lágrimas. No quiero que la pasión de papá termine nunca. Quiero participar, al igual que él, en ayudar a los animales en peligro. Cumplió su promesa. Desde la presentación de Bindi de Jungle Girl hasta ganar Dancing with the Stars. En el año 2015, Bindi usó cada plataforma para promover la conservación. Robert, que tenía solo 2 años cuando Steve murió, se convirtió en un notable fotógrafo de vida silvestre y personalidad de televisión, cuyas apariciones en The Tonight Show reflejaban el entusiasmo contagioso de Steve. En el año 2018, la familia recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en honor a Steve. Juntos, encarnaban su sueño supremo, una familia unida en la misión de proteger la vida silvestre. Pero tal vez el símbolo más poderoso del legado perdurable de Steve llegó en 2021, cuando Bindi y su esposo Chandler dieron la bienvenida a su hija Grace Warrior Irwin Powell. Comenzó una nueva generación de guerreros de la vida silvestre. Aunque Grace nunca conoció a su abuelo, Bindi dice que ella lo llama abuelo cocodrilo y ya ha aprendido sus famosas frases. Grace es tan linda porque me recuerda mucho a papá, compartió Bindi. Ella está simplemente en todo. Es ardiente y fabulosa. Fotos de Grace en el zoológico, interactuando con vida silvestre bajo cuidadosa supervisión, evocan fuertes recuerdos de la joven Bindi con su padre. Un círculo que se cerró, un legado que está asegurado. Pero la influencia de los Irwin va mucho más allá de su familia. Wildlife Warriors, la organización de conservación que Steve y Terry fundaron en 2002, ahora opera a nivel mundial, respaldando proyectos desde la conservación de tigres en Sumatra hasta santuarios de elefantes en India. Su enfoque encarna la visión de Steve de proteger no solo animales individuales, sino ecosistemas enteros. La comunidad científica también reconoce las contribuciones de Steve más allá de su figura pública. Su descubrimiento de una nueva especie de tortuga, que más tarde fue nombrada en su honor el Sieja irvini, sus métodos revolucionarios de seguimiento de cocodrilos y sus detalladas observaciones de comportamiento han proporcionado datos valiosos que siguen informando los esfuerzos de conservación en todo el mundo. Al mirar hacia el futuro, el legado de los Irving no muestra signos de desvanecerse. The Crocodile Hunter Lodge, inaugurado en 2022, cumple el sueño de Steve de sumergir a los visitantes en la conservación. Robert sigue desarrollándose como fotógrafo de vida silvestre y presentador de televisión, y la pequeña Grace Warrior representa la siguiente generación de una familia comprometida a cambiar la forma en que el mundo ve y protege la vida silvestre. Casi 2 décadas después de su muerte, la influencia de Steve sigue siendo profunda. Sus frases han entrado en el léxico global. Sus métodos de conservación han sido adoptados en todo el mundo, y su familia continúa su misión con dedicación inquebrantable. Como Terry explicó una vez, Steve siempre decía que no le importaba si la gente se acordaba de él, siempre y cuando recordaran su mensaje. Este mensaje, de que una persona puede marcar la diferencia en la protección de la valiosa vida salvaje de nuestro planeta, nunca ha sido más relevante. A través del trabajo continuo de la familia Irwin, el espíritu de los guerreros de la vida silvestre sigue vivo e inspira a millones a preocuparse por las criaturas con las que compartimos esta tierra. Crikey, ¡qué legado!